Muy buenas tardes, días o noches tengan ustedes. Este es un video para ir concretando aprendizajes de la meta 1.2 y 1.4. Vamos a revisar los fines del marco jurídico, algunas reformas y temas de la nueva escuela mexicana. Un poquito de todo para que ustedes vayan teniendo mayor contexto de la realidad. Esto porque básicamente los podcasts lo que nos están ayudando en este momento es a entender, comprender casos, son podcasts dirigidos, son con un prompt específico y que ustedes también traten de realizar las lecturas con el fin de obtener mejor información, de poder comparar, contrastar con estas ideas que se ponen en estos podcasts generados con Google Notebook LM, ¿no? Son dos lecturas, es la lectura de Heredia en 2024 y Contreras Bustamante 2024. Son lecturas recientes en el ámbito académico, se dice en los últimos 5 o 6 años. Hay literatura que es, digamos, de base. Hay muchos libros que son consultables a lo largo del tiempo, no importa cuántos años pasen, como los Tesoros del Saber o algunos textos de Díaz Barriga o algunos textos, por ejemplo, de Bakoff en evaluación educativa. En fin, hay diferentes autores que en general sí los llegamos a consultar, como diríamos, escuchar a Bourdieu, escuchar a Foucault, ver las teorías de Speleta en Argentina, en América Latina, ¿no? Enrique Dussel en América Latina. Entonces hay pues muchos ámbitos, aspectos que podemos revisar de libros que ya son clásicos, se vuelven clásicos con el paso del tiempo, pero bueno, literatura actualizada es hace 5 o 6 años, hablamos de 2020 a la fecha, ¿no? Bien, acá tengo un pequeño error de el mapa de la presentación, pero bueno, ¿qué vamos a recorrer? Para abrir esta sesión, conviene señalar que estudiar la política educativa pues, no significa solamente revisar leyes o planes de estudio. La educación mexicana ha sido uno de los principales instrumentos utilizados por el Estado para construir ciudadanía, identidad nacional, muy importante, y cohesión social en distintos momentos, y también parte del desarrollo económico. No podemos hablar de educación sin entender el contexto histórico, sin comprender los conceptos básicos, ¿no? Como un concepto tan complejo que es la ciudadanía. ¿Qué nos hace ser ciudadanos? ¿Qué nos hace tener identidad nacional, ¿no? Que vivimos tiempos de nacionalismo mal logrados, ¿no? Cohesión social, es muy importante hablar de cohesión social y el tema del desarrollo económico. Si no hay un buen desarrollo económico del país, difícilmente vamos a tener un buen desarrollo en la educación. Recordando teorías marxistas sobre el materialismo, ¿no? Sí necesitamos la materia, sí necesitamos elementos constatables para que el cerebro, la mente humana, se pueda dedicar a otras necesidades básicas, ¿no? Ya lo decían en la pirámide de Maslow. Nosotros tenemos una pirámide en la cual queremos tener todos nuestros necesidades básicas cubiertas, ¿no? La base es ir al baño, comer, poder cepillarse en las mañanas con alguna pasta de dientes, hacer su cama, tener una cama donde dormir. Si estas condiciones básicas no se cumplen, las siguientes, que son más complejas, menos se van a cumplir. Entonces investiguen por ahí la pirámide de Maslow, que es muy importante. Pero básicamente es esto, ¿no? Si no tenemos los recursos económicos para transformarlo en materia y que esa materia devenga en un proyecto de vida, una sensación de bienestar, es difícil prestar atención completamente a la educación. El ser humano, a pesar de esto, no funciona así, es mucho más complejo y aunque no tenga las condiciones, tiene que vivir, salir a la calle, tiene que educarse, tiene que estar, ¿no? Entonces, eso es lo que hace complejo los términos literales o teóricos de leyes y demás de reformas, y que las reformas, las leyes, los acuerdos sectoriales se hacen porque no se llega a cumplir las leyes como están planteadas y por eso siempre se requiere una documentación aparte.
Entonces podemos situar un primer gran punto de partida en 1921, que es una fecha que ustedes recordarán, porque 1921, que fue en la etapa de presidencia de Álvaro Obregón, se crea la Secretaría de Educación Pública y José Vasconcelos fue el primer secretario de Educación Pública. Se convierte pues en el primer titular, ¿no? La Secretaría de Educación Pública, la SEP, nace precisamente porque el modelo municipal establecido después de 1917 había mostrado muchas limitaciones, ¿no? Vasconcelos en entonces, 1921, impulsa escuelas, bibliotecas, campañas de alfabetización, incluso incorpora a Gabriela Mistral, que viene a dar sus recorridos por todo México, se va en burro, se va por todos lados, literal. Gabriela Mistral es uno de mis personajes favoritos de la historia y sobre todo de la literatura femenina chilena, ¿no? Y viene y hace una muy buena mancuerna con José Vasconcelos para impulsar los libros de texto. Entonces, a José Vasconcelos se le puede decir, ¿no? Anexar esta parte de ser el gran educador, pero también el gran socialista de la educación, porque lo que quieren es hacer una campaña masiva de alfabetización, quieren que todos lean, quieren que todos lleven al país hacia otro punto, porque también venían de una construcción bastante naciente del capital, que a partir del conocimiento y de la ciencia, ¿no? Que esto fue muy de Porfirio Díaz, recordemos que tenía un comité científico, y que de ahí viene, de todos estos puntos viene la tecnocracia, entre otras cosas, pero es con Porfirio Díaz justo donde la ciencia se ve en México, ¿no? Que es relevante, tomar decisiones a partir de la ciencia. Bueno, Porfirio Díaz no es el mejor ejemplo para hablar de tomar decisiones a partir de la ciencia, pero Vasconcelos trata de impulsar esta idiosincrasia donde la lectura, por obvias razones, sería el principio de una educación vinculada con una construcción cultural de la nación. Por ejemplo, cuando se quejan mucho de la nueva escuela mexicana y de la ideología que impone, entre comillas, la nueva escuela mexicana, nos olvidamos que cada sexenio se impone también una nueva ideología en estos libros de texto. El problema es que la mayoría de la ciudadanía no sabe que existen libros de historia de todo tipo y realizados por el Colegio de México, el Colegio de Michoacán, incluso hay muy buenos estudios del COLEF que no son históricos, pero tenemos, ¿no? Un gran desarrollo de la historia, de la teoría de la historia de la filosofía, de la historia de la ciencia y de muchos tipos de historia, ¿no? Desde otras visiones, que no son las visiones que vienen en los libros de la Secretaría de Educación Pública, que ya vienen con sus sesgos, ¿no? Entonces, hay una construcción de la nación y la construcción del Estado-Nación nace de la educación y nace también de la construcción misma, y literal construcción me refiero a lo material, de la Institución Mexicana del Seguro Social, y proviene de todas estas instituciones que empiezan a conformar el Estado mexicano. Porque recordemos que una vez que terminamos esta Revolución Mexicana, hay que reconstruir el país. Y son años, son décadas muy prósperas porque no había un Estado como tal. Y el Estado se conforma de instituciones. Bueno, vamos a ir hablando y yendo y viniendo sobre esto, ¿no? Desde entonces puede verse un patrón, ¿no? Prácticamente cada gran proyecto político mexicano se propone también una idea, ¿no? Una idea en general, pero esta idea se tiene que dar a través de la educación. Por ejemplo, con Lázaro Cárdenas aparece la educación socialista, un poco que ya venía con José Vasconcelos, y José Vasconcelos tiene un libro muy interesante que se llama La raza, ¿no? que tiene la raza cósmica, que tiene que ver con la piel morena, pero Lázaro Cárdenas aparece con una educación socialista, posteriormente a Álvaro Obregón. Después Manuel Ávila Camacho, presidente de la República, se pasa a tema de unidad nacional, unidad-nación. Ya cuando llega Adolfo López Mateos hablamos de una desintoxicación de la parte del socialismo, también tiene que ver con las guerras mundiales y el por qué se va cambiando de un perfilamiento de idiosincrasia y también de fines.
y expande Adolfo López Mateos la escolarización y aparecen los libros de texto gratuito. Entonces en los 90 se habla de modernización y los libros de texto gratuitos hablamos, no lo anoté, se publican en realidad los libros de texto gratuitos del CONALITEG. A ver, dejen, porque no quiero mentirles con el año. En los 50, en 1959, exactamente el 12 de febrero de 1959, es cuando se crea los libros de texto gratuitos del CONALITEG. Y para este momento, como les indicaba, con Adolfo López Mateos, ya pasó la Segunda Guerra Mundial, es un momento muy importante. Apenas en 1953 se vota por primera vez una mujer en México. En el 59 hay una gran necesidad de avance y progresión hacia a lo técnico. Se abren muchas secundarias preparatorias, secundarias sobre todo técnicas. De ahí nace el himno de escuelas secundarias técnicas y sirve como una manera, ¿no?, de apropiar al estudiante una identidad tecnológica, ¿no? Y en los 90, cuando se moderniza, entre comillas, la educación, que bueno, ya íbamos muy atrasados, y es en 2013 que se habla de calidad, de evaluación y profesionalización, y ya desde 2019 tenemos el derecho a la educación, la comunidad y la inclusión con la nueva escuela mexicana. Es decir, aquí nos podemos hacer una pregunta importante, interesante. ¿Cambia realmente la educación cada vez que cambia el presidente o cambian principalmente los discursos, las reglas y los instrumentos mediante los cuales se intenta gobernar la educación? Eso es una pregunta muy, 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 muy válida. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando hablamos de educación a veces confundimos con el discurso, que se aprende un discurso. Pero me parece que la educación va más allá de los discursos. Hay educación, parte de la educación o del conocimiento, que es diferente. La educación se puede ver como un proceso mediante el cual aprendes cosas, pero el conocimiento es libre. Hablemos hoy de la internet, ¿no? Ahí está el conocimiento, sin embargo, falta el desarrollo de pensamiento crítico y de ciertos tipos de conocimiento para saber buscar, saber a dónde dirigirse, saber qué son las bases académicas, entender que si no vas a una base académica, probablemente todo lo que estés diciendo sea una falacia, sean mentiras, ¿no? Sea una imposibilidad de realmente informarte cuáles son los resultados de la academia y la ciencia. Y cada vez se hace más complejo porque son millones de artículos que hay que leer o miles de artículos que hay que leer y a veces no sabemos cómo autodirigirnos hacia ello. Entonces, nos vamos a nuestro mapa de la sesión. Tenemos dos lecturas que hemos recorrido en estas 2 semanas, que es Meta 1.2 y 1.3. Bien, aquí podemos recorrer 3 niveles, ¿no? Primero preguntamos para qué se educa una sociedad. Bien, ¿para qué la educamos? ¿Cuál es el fin? Después revisamos qué establece jurídicamente el Estado mexicano, para finalmente ver cómo esas aspiraciones se convierten en reformas, acuerdos, planes, libros de texto y conflictos políticos, que ya lo vieron en el podcast. En realidad, esto hace que nos preguntemos de su función práctica, su función a su uso teórico, todas estas reformas, acuerdos, ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿Quién los dice? ¿Cuáles son los conflictos políticos? Que al final vamos a ver que las reformas, los acuerdos son maneras de justificarse ante situaciones prácticas, ¿no? Situaciones pragmáticas. Lo que pasa en la realidad al final se convierte en una reforma, en algo escrito, porque necesitan tenerlo por escrito, porque si no, si pueden, los ciudadanos sí podríamos demandar al Estado porque no se están cumpliendo ciertos criterios, ¿no? Entonces, aquí vamos a manejar una idea para toda la clase, ¿no? Para toda esta sesión. Una política educativa nunca la va a producir un solo actor, no es un presidente, no es la presidenta.
Participan muchísimas personas en este proceso que al final o están de acuerdo o no dicen nada, y con no decir nada te estás poniendo de acuerdo con esa ideología o esas ideas, ¿no? Entonces participa la presidencia, el Congreso, la Secretaría de Educación Pública, autoridades estatales, sindicatos, docentes, organismos de evaluación, académicos, familias y tribunales también. Todos participan. Por eso, cuando vayamos al tema de la CENTE o la CENTE, del CENTE o la CENTE, ¿no? Con S y con C, no nos interesa convertir esta clase, este discurso que tenemos en esta sesión en un juicio sobre un sindicato, si un sindicato es bueno o un sindicato es malo, ¿no? Lo que nos interesa al final es comprender cómo estos actores políticos que han participado de maneras distintas en la construcción, negociación o aceptación o resistencia de las reformas, es lo que nos interesaría revisar. Contreras Bustamante, por ejemplo, nos habla de progresividad y no regresión, de gratuidad y suficiencia presupuestaria, la obligación del Estado y justiciabilidad, la cobertura y la permanencia y calidad como desafíos. Y eso nos hace entender que el derecho forma parte fundamental de la educación, del aparato educativo, y también nos hace entender por qué o para qué de la educación escolarizada, ¿no? Heredia habla de esto, del cuidado y la socialización, que al final el Estado sí necesita que existan escuelas para que el ciudadano o la mayoría de los ciudadanos se acostumbren a un modelo, a una forma de vivir, a una forma de trabajar, a espacios específicos donde se trabaja y espacios específicos donde se descansa. También es una forma de hacer rutinas, de ritualizar, de estar, ¿no? Que se enseñan para que la convivencia en sociedad sea mucho más sencilla y tengamos menos problemáticas en la etapa adulta. Es decir, cuando ya pasas a ser ciudadano, esto evita que en lo general sea mucho más sencilla la transición. Hay una estandopera, de hecho creo que es del Senado de aquí de Baja California, no me acuerdo su nombre, es muy conocida, solamente que ahorita no recuerdo su nombre, que justo fue maestra un tiempo, justo mencionaba que si no te sabes estacionar o no sabes respetar las líneas de estacionamiento de más, o no sabes pedir con permiso o respetar una fila, la fila para ir a comprar tortillas o cualquier alimento, es que no tuviste buen preescolar, ¿no? O sea, no llevaste, no, nunca aprendiste a cortar bien, ¿no? Algunos no sabes seguir reglas, no sabes seguir pasos. Entonces, de eso sirve la escuela. No es solamente la memorización y el conocimiento, sino una forma de ser y convivir en un estado específico. Y ese estado, a través de la educación, enseña ciertas normas, convivencias, constructos sociales que están implícitas, que a veces ni siquiera se dicen, y partimos de la cultura mexicana. Si se celebra el Día de Muertos, la Revolución, la Independencia, si no hay clases el día de natalicio de Benito Juárez, todo eso tiene que ver con una cultura, una idiosincrasia y una construcción del Estado-Nación. Entonces, tenemos estas problemáticas, ¿no? Que son complicadas, pero interesantes. Entonces, ¿para qué educar? Iniciemos con esto, ¿no? ¿Para qué educar? Heredia nos propone la escuela como una decisión contextual y normativa, no como una respuesta técnica universal, un poco lo que ya he estado comentando. Por un lado o por otro lado, Raúl Contreras Bustamante analiza la educación como un derecho humano habilitante, es decir, educarse posibilita el ejercicio de otros derechos, participación política, acceso al trabajo, movilidad social, autonomía personal y conocimiento de nuestros propios derechos, ¿no? Pero Heredia nos obliga a plantearnos una pregunta específica. ¿Para qué queremos escuelas? ¿Cuál es el fin? El argumento que nos presenta Heredia es que es especialmente importante porque las respuestas nunca son neutrales, nunca son neutrales. Dependen del momento histórico y de los valores que una sociedad considera prioritarios. Y de hecho hay un cambio de valores importantes en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, cuando Vasconcelos necesitaba ayudar a construir una identidad nacional después de la revolución. Esto hace, ¿no? que cambiemos el discurso, porque necesitamos
construir paz, organizar. Sin embargo, en los años 40 se buscó reconciliación y unidad nacional, es decir, de divisiones de partidos, divisiones de ideas socialistas o capitalistas a la unidad nacional, así se le llamó. En los 90, bueno, ¿y por qué unidad nacional o por qué había divisiones entre socialismo, capitalismo o ideas de comunismo? Bueno, porque en la Segunda Guerra Mundial, el evento de la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, nos llevó como humanidad a hacer las peores atrocidades y aunque decía el Partido Nacional Socialista, no tenía nada que ver con el socialismo, pero con eso fue suficiente, ojo con eso, que a veces el concepto escrito importa más, para demeritar cualquier movimiento socialista o comunista. Entonces, no, en realidad el socialismo y el comunismo es donde la mayoría con buenos valores e idiosincrasias quisiera estar y no en el capitalismo, porque el capitalismo es voraz. Si no deja de producir, se vuelve un conflicto. Ese es el caso del movimiento de las Tradwife. ¿Por qué? Porque este movimiento de mujeres en casa inicia precisamente por la necesidad de que Estados Unidos no sabe cómo reencaminar el capitalismo y no tener problemas de natalidad, porque en México no hay tantos problemas de natalidad. Incluso los supuestos problemas en el que las escuelas van a dejar de tener tantos alumnos, en realidad no son problemas, en realidad son muchas soluciones, porque imagínense que en lugar de tener 50 estudiantes en un salón, tengas 25 en una escuela pública, sería una maravilla. Pero también complejizan los modelos económicos de escuelas privadas y públicas, aunque todo se puede ajustar al final. Las escuelas privadas pueden ser aún más competentes y pueden ofrecer otro tipo de servicios, mientras que las escuelas públicas pueden mejorar la calidad educativa al tener menos estudiantes en el aula. Pero bueno. Es decir, al final la educación y las formas de pensar y los posicionamientos políticos tienen que ver con intereses más allá de lo que los ciudadanos necesitan. Sus intereses nunca son en el presente, son en el mediano y largo plazo, sobre todo largo plazo, como en Estados Unidos, ¿no? Comprobar, ahorita un poco cortoplacistas también, comprobar y hacer movimientos que ayuden a mantener una economía que ya está desgastada, con un mundo que ya no tiene recursos ecológicos, ya no hay árboles, hay muy poca agua, pero aún así nos dicen que debemos de tener hijos, ¿no? Entonces es bien complicado los posicionamientos educativos y el para qué se estudia, porque eso tiene que cambiar. O sea, ahorita con la inteligencia artificial generativa, así como los cambios sobre los usos de los celulares, que yo no estoy tan de acuerdo en que prohíban celulares o uso de dispositivos en el aula, creo que la mayoría no los lleva al aula, creo que el problema está fuera del aula, está en casa sobre todo cuando dejan tarea, pero bueno, he ahí, ¿no? Los conflictos y dilemas de reconfigurar el pensamiento hacia dónde queremos ir como humanidad. ¿Cuál es el nuevo ethos del estudiante, el nuevo ethos del docente? Y bueno, seguir debatiendo muchas otras cosas. Entonces, en este sentido, en los 90, por ejemplo, empezó a dominar el lenguaje de competencias, que es un lenguaje que todavía traemos hoy en día, incluso la UABC tiene el lenguaje por competencias, productividad y calidad, que deviene del capitalismo y de necesidades de producción, porque necesitaban muchos técnicos. Cuando se crean prepas técnicas como los CECITES en Tijuana, se crearon por esta necesidad fundamental de tener técnicos a bajo costo y que las empresas dentro de la entidad, que es Tijuana o Baja California, pues tuvieran esa posibilidad de abaratar costos y ya el Estado les entrega personas ya con un técnico en electrónica, técnico en robótica, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso pues en realidad tiene que ver más bien con convenios con empresas para responder a las necesidades locales, que trae sus pros y sus contras, ¿no? Que bueno, eso también se puede discutir. Y finalmente la NEM pues vuelve a colocar con mucho peso en temas de comunidad, contexto y construcción colectiva, porque sí, evidentemente tenemos en el actual gobierno un pensamiento un poco más social,
Sin embargo, no ha dejado de ser neoliberal, que eso también nos conlleva a otra discusión. Entonces, Heredia interpreta esta trayectoria como un desplazamiento entre distintos fines asignados a la escuela. Entonces nos dice cuidar, socializar, compartir saberes y fundar aprendizajes. En el idealismo de Heredia, considero yo, sí, la escuela protege y organiza tiempos para niños, niñas y jóvenes. Deberíamos ofrecer convivencia regular entre pares, pero hace un día, hace poco, salió el video de un docente, y si no pueden buscarlo, se hizo muy viral en redes sociales, que empezó a jugar, entre comillas, con los estudiantes, con comportamientos sexuales muy cuestionables. Y lo preocupante es que muchos comentarios, ustedes vayan a los comentarios, decían que eso era normal, y no es normal. Ojo también con ustedes si siguen teniendo comportamientos entre varones o entre mujeres con acercamientos hacia el cuerpo, no es normal. Lo normal es respetar el espacio personal del otro y en general nunca acercarse tanto a abrazar a una persona. Eso sería lo normal y lo sano. ¿Por qué? Porque ustedes no saben cómo se encuentra esa persona, qué ha vivido esa persona, que lo puede considerar como acoso o realmente es en realidad una violación a su espacio personal. Lo digo así por los videos de YouTube que a veces los quitan, aunque sean educativos, ¿no? Entonces, esto es súper complejo y lo que sí es que sí o sí la lectura es un gran punto de partida para que cualquier persona desarrolle todos los demás elementos. La lectura y la escritura son fundamentales para saber filosofía, matemáticas, etcétera. Incluso muchos no entienden matemáticas porque la pregunta no está bien planteada, no porque sea complejo entender las matemáticas. Y bueno, hay muchas cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces, hay en esto un tema importante, una pregunta relevante. Si todos reconocemos que la educación es un derecho, entonces eso significa que estamos de acuerdo respecto de qué se debe enseñar en la escuela. Todos entendemos qué se debe enseñar en la escuela o no. Y he ahí que los valores, la proactividad, la motivación, el entusiasmo, eso en realidad, aunque pensemos que todo se enseña en la escuela, no. Mucho tiene que ver la familia, el contexto, no todo es la responsabilidad del estudiante, no todo es la responsabilidad de la ciudadanía, sino también de una cultura muy compleja que para cambiar la cultura en la que estamos, por ejemplo, de acercarse por extremos y que luego se confunde en afectividades a una persona, eso no está bien porque en serio que conlleva muchos problemas. Eh, Eso nos lleva, ¿no? A cambiar, a tener muchos problemas de cambios en la forma de la cultura y la idiosincrasia. Y eso conllevaría pues a cambiar la misma esencia, ¿no? El mismo vibe de México. Es complejo, no es tan sencillo responder a esto, ¿no? Bien, ahora, en 1921, por ejemplo, con Obregón y Vasconcelos, se impulsa la alfabetización, ¿no? Cultural, nacional, y hay una presencia fuerte del Estado en lugares donde no existía el Estado. Esa es la alfabetización, porque no conocíamos que formábamos parte de México. Eso es lo interesante de esta etapa, que hablamos de los 20, ¿no? Ya para en 1934, durante la transición hacia el gobierno de Lázaro Cárdenas, el artículo tercero se incorpora como educación socialista. Por eso muchos dicen que Lázaro Cárdenas, bueno, es un gran tema, este presidente es uno de los mejores porque hizo el ferrocarril, pero ha sido muy cuestionado por su visión socialista, la cual no era tan mala idea, ¿no? En 1946, durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, por ejemplo, se elimina esa formulación del socialismo, o recordemos que ya ahí terminó la Segunda Guerra Mundial, y aparece la orientación democrática, nacional, científica y favorable a la convivencia humana, que es una visión un poco más capitalista y técnica científica, que era la mano de obra que empezaba a necesitar Estados Unidos y otros países. Entonces, eh,
todo esto se debe reconocer, ¿no? Ante el lenguaje contemporáneo. Estos cambios estuvieron muy relacionados con Jaime Torres Bodet. Todos estos nombres, en serio, anótenlos, son muy importantes. Jaime Torres Bodet, que fue secretario de Educación entre 1943 y 1946, representó una figura fundamental, trascendental, porque posteriormente volvería con López Mateos a la SEP, a la Secretaría de Educación Pública, es decir, iba y venía. Entonces, los fines de la escuela en este sentido no cambian únicamente porque una pedagogía sea sustituida por otra, sino también porque hay una imagen del Estado, ¿no? Y el Estado tiene del ciudadano lo que necesita formar. Entonces, aquí tenemos muchos elementos importantes sobre el tema del derecho habilitante y la progresividad. Se hace el derecho para que pueda existir un progreso. Es decir, primero es la idea y luego la política y luego el derecho. Por eso, cuando empezamos a escuchar de los TriWife, es preocupante porque primero llega la idea y después la ley. Y progresividad. ¿Por qué? Porque siempre vienen acompañados de un plan, no vienen por sí solos este tipo de ideas. Entonces esto dentro de la política mexicana pues es sumamente interesante. Vamos a la siguiente diapositiva. Un derecho social no se satisface simplemente porque aparezca escrito en la Constitución. Debe producirse una ampliación gradual de acceso, de cobertura, o sea, no es porque sí, gratuidad, inclusión y condiciones de ejercicio. Deben existir todos estos elementos. En México esto lo hemos observado de manera histórica. Primero, ¿no? La primaria fue el centro de la obligatoriedad. Eso fue, estamos hablando de la primera parte del siglo XX, ¿no? Los primeros 50 años. Posteriormente se incorpora la secundaria, luego el preescolar y al final la educación media superior. Y la educación superior como que siempre ha existido para ciertos niveles, ¿no? Socioeconómicos y bueno, ahí hay ciertos puntos interesantes de la historia de la educación superior. Y el artículo 3º ha sido reformado profundamente y repetidamente muchísimas veces. Se reformó en 1934, en 1946, en 1980, en 1992, en 1993, en el 2002, 2011, luego ya lo agarraron como deporte, ¿no? 2011, 2013, 2019, ¿no? Y actualmente vivimos también cambios en ciertos aspectos de la nueva escuela mexicana. Entonces, reconocer jurídicamente algo no garantiza que exista materialmente. Creo que esto es uno de los aspectos que también están en el podcast. No porque se diga que está en la ley que es gratuito entrar a la primaria, no significa que no se va a tener que pagar, ¿no? Sobre todo en los estados, en los estatales, ¿no? En los gobiernos estatales. ¿Por qué? Porque en general quien siempre absorbe mucho es la federación. Y luego a los estados les llega una parte nada más. Entonces hay artículos que obligan, ¿no?, al estado a funcionar con lo que le dan. Y si no le alcanza, pues no le alcanzó. Y ahí es donde vienen las cuotas, los cobros a los padres de familia. Porque si bien es una ley la gratuidad, hay muchos artículos que modifican esa gratuidad porque está dependiendo de, digamos, pues de la economía que fluye hacia ese estado específicamente. Y bueno, ahí tendremos que hablar de cómo se reparte el dinero en cada estado. Y dentro de esto, también vemos que a veces no hay suficientes profesores, no hay infraestructura adecuada. En San Quintín, en Baja California, por ejemplo, hay aulas sin baños o sin puertas para poder ir al baño. No hay becas, ¿no? No hay presupuesto.
Entonces este derecho va quedando incompleto, pero al mismo tiempo sí se esconden, ¿no? Con estas otras normas, leyes, modificaciones que al final el Estado hace lo que puede, básicamente. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre decir que todos tienen derecho a la universidad y lograr que realmente puedan ingresar, permanecer y concluirla? Sobre todo si pensamos que todos tenemos el derecho de, pero eso no implica que todos van a terminar la universidad, porque eso tiene que ver con voluntad, tiene que ver con disciplina, tiene que ver con muchos otros puntos. No está mal que todos tengan el derecho, creo que eso es perfecto. Es muy ignorante el decir que no todos tienen derecho de ingresar a la universidad por un examen. No es así tampoco. El examen se utiliza porque hay una cantidad de espacios específicos y no puede atender a todos los ciudadanos, pero todos tenemos el derecho de poder entrar a una universidad, ¿no? Y este derecho o digamos lo que tú logres es otra cosa, o sea, ese es otro punto, ¿no? La meritocracia en sí sabemos que no existe. Entonces, eh, la educación de forma vigente, ¿no? Como está en el artículo 3, debe ser universal, sin discriminación, debe ser inclusiva, inclusión de género, por ejemplo, debe ser pública, gratuita, laica, equitativa, excelente, que habría que definir qué es excelente, humanista, nacional e intercultural, entonces un carácter nacionalista desde la Constitución siempre, ¿no? Y científica, basado en el progreso científico, que por eso existe la Secretaría, ¿no? de Ciencia, que es la CECITI en la actualidad, antes era el CONACYT, pero por eso existe la CECITI, para promover becas, promover apoyos para el avance y progreso científico, pero bueno, eso también habría que preguntarse cómo se está llevando a cabo, cómo se administran los recursos, los dineros, pero bueno, eso es otro tema. Y entonces, tenemos que, en este punto, tenemos que hay una constitución y hay una ley general, ¿no? De educación. Entonces, la ley, más bien, el artículo 3 es una especie de archivo histórico, ¿no? Del proyecto educativo mexicano. Ha cambiado, le han agregado y quitado cosas, eso es cierto. Y algunos conceptos provienen de distintos momentos históricos. La laicidad tiene raíces en la construcción del Estado liberal, por ejemplo, este concepto, ¿no? de laico, de que sea gratuito, tiene que ver con un Estado liberal, nacional y democrático, que adquiere una formulación hasta 1946. Entonces la laicidad, perdón, la laicidad no tiene que ver con la gratuidad, la laicidad tiene que ver con la libertad de creencias religiosas, ¿no? Eso se establece hasta 1946. En realidad tenemos muy poco tiempo siendo laicos también, ¿no? Entonces, esto adquiere una especial centralidad en la reforma del 2013, porque hacen otros tipos de reformas. Y en 2019 aparecen en temas de universalidad, inclusión, equidad, excelencia, enfoque de derechos humanos y temas de revalorización del magisterio. Entonces, la Ley General de Educación, la LGE, así son sus siglas, nos hacen evitar una falsa elección entre aprendizaje académico y función social, ¿no? En realidad tendremos que tener una educación integral entre persona, comunidad y sociedad. En este caso, la NEM, por ejemplo, critica varios fundamentos de la reforma del 2013. Justo la reforma del 2013, pues hablamos de Enrique Peña Nieto, ¿no? Porque critican que, pues, tiene muchos problemas en torno a la formación docente, al aprendizaje, a la evaluación y a la ciencia. No por nada se han cambiado los formatos de evaluación. No, México no quiere entrar a PISA, a las evaluaciones PISA que se hacían comúnmente, entre otras cosas. Entonces eso también es relevante, ¿no? Entonces acá lo que va cambiando es la filosofía, la forma, el visor en que vemos las cosas. Y
Dentro del marco jurídico de la educación hay leyes fundamentales, hay leyes generales, reglamentos, acuerdos, planes y programas y decisiones escolarizadas, ¿no? Entonces acá nosotros entendemos que eh, hay que diferenciar entre política y derecho. Por ejemplo, un presidente puede anunciar una reforma, pero no puede modificar por sí mismo la Constitución. Una reforma constitucional requiere al Congreso y la aprobación de las legislaturas correspondientes, y después aparecen leyes generales, reglamentos, acuerdos secretariales, planes de estudio y disposiciones administrativas. Asimismo, el secretario de Educación tiene una gran capacidad normativa, puede llegar a acuerdos, ¿no? Pero tampoco puede actuar fuera de la Constitución y las leyes. Entonces, aquí hay una jerarquía práctica. Está la Constitución y los tratados, luego están las leyes, luego los reglamentos y acuerdos, luego los planes y programas, luego las decisiones escolares contextualizadas. Esto es lo relevante, ¿no? Entonces, esto como una pirámide, ¿no? Primer punto de lo básico es la implementación, aunque va de arriba hacia abajo, ¿no? Está la Constitución, están las leyes, ¿no? La Ley General de Educación, etcétera. Están los reglamentos, acuerdos, los planes y programas de estudio, y luego está la implementación en el aula, ¿no? Es una pirámide. Poco a poco vamos así viendo cómo los documentos entran en la acción en la práctica educativa. Entonces tenemos diferentes artículos que son relevantes en este punto. El artículo 3 habla de derecho y rectoría. El artículo 30 de nacionalidad, es decir, define quién adquiere la nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización, que esto es importante para hablar de los derechos de la educación. Artículo 31 habla de corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque obliga a madres, padres o tutores a asegurarse de la asistencia de menores de 18 años a la educación obligatoria y a participar en su proceso educativo. En este caso del artículo 30 hablamos de un vínculo indirecto por el tema de identidad, pertenencia, ciudadanía, y pues no se formula el derecho de la educación, tal cual. Pero sí es importante poder ser mexicano para poder obtener el derecho a la educación. Por eso es que el artículo 30 va a ser relevante en su formación como docentes. Se los tienen que aprender. Artículo 3, derecho a la educación, educación estatal, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Dignidad, derechos humanos, igualdad sustantiva y mejora continua, que cuando hay una falta en la educación también se puede hablar directo con los derechos humanos y diferentes ONG para ayuda en aspectos escolares, ¿no? Y también revalorización y carrera de maestras y maestros. Esto es importante porque tiene que ver con la CENTE y el CENTE, porque aunque no son órganos legislativos, no pueden modificar directamente el artículo 3, ¿ok? Pero pueden incidir políticamente mediante negociaciones, consultas, movilizaciones, presión pública y capacidad para facilitar o dificultar esta instrumentación política. Entonces, la carrera de magisterio es importante porque tiene que ver con cómo se reparte el dinero, pero también con calidad educativa. Si no hay capacitación docente continua, se pierde el tema de calidad educativa y los objetivos a la mejora en español, en matemáticas, etc. Pero el problema actual es que si México no está entrando a los exámenes de PISA, entonces tenemos un problema gravísimo, que es que no sabemos cómo están saliendo las evaluaciones y entonces no tenemos datos para saber en qué área mejorar. Ese es el problema principal de estos artículos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos construir elementos comunes de ciudadanía en un país que constitucionalmente reconoce su diversidad cultural y lingüística? Eso también nos lo debemos preguntar, ¿no? Por otro lado, tenemos otros dos artículos muy relevantes, que es el artículo 73 del Congreso de la Unión y el 123 sobre trabajo y previsión social. El artículo 73 permite entender
las atribuciones legislativas de la Federación y la distribución de competencias educativas. Y el artículo 123 recuerda que los docentes no son solo agentes pedagógicos, sino que también son trabajadores con derechos laborales, es decir, no estamos por amor al arte. Por eso hay una tensión histórica entre docentes y gobierno, porque cada vez que el gobierno modifica el ingreso, la promoción, plazas, evaluación, permanencia o movilidad, no está cambiando únicamente la política pedagógica, sino que también está modificando las condiciones laborales. Pero bueno, también hay pros y contras de estas necesidades. Porque, por ejemplo, el CENTE fue constituido en diciembre de 1943, cuando se daba mucho esto de los sindicatos, ¿no? Durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho. Esto fue un episodio muy importante porque Jaime Torres Bodet asume la Secretaría de Educación Pública casi al mismo tiempo que él pues desarrollaba, que se desarrollaba en el Congreso de Unificación del Magisterio, ¿no? Y este nuevo sindicato reunió organizaciones previas y fue reconocido como Representación Nacional del Magisterio. Por eso Jaime Torres Bodet es muy importante, porque aquí inicia el sindicalismo. Y la CENTE nace en contrarrespuesta al CENTE, la CENTE con C, ¿ok? Porque nace en 1979 durante el gobierno de José López Portillo, como una corriente disidente dentro del propio sindicalismo magisterial, y este es más del sur del país porque su encuentro fundacional se celebra en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y entre sus demandas estaban mejores salarios y democratización sindical, porque siempre hay sus diferencias entre el centro del país, el sur, el norte, ¿no? Por eso, aquí es importante aclarar que el CENTE y la CENTE no son simplemente dos sindicatos nacionales que equivalen, sino que la CENTE se desarrolló como movimiento que coordinó sectores disidentes dentro de la pertinencia del CENTE, ¿no? Y creo que eso es importante de mencionar. Asimismo, aquí, en la nueva Ley General de Educación, que se desarrolla en la reforma constitucional de 2019 y convierte la nueva escuela mexicana en categoría legal, ojo, ya no hablamos, ¿se acuerdan de que aquí había una pirámide de leyes, reglamentos y hasta acá abajo estaba el plan y programa? Pues bueno, cambia con Andrés Manuel López Obrador a ser una categoría legal, legal. Es decir, cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia después de haber hecho la derogación de la reforma educativa de Peña Nieto, una de sus promesas educativas era esta, ¿no? Su primer secretario de Educación fue Esteban Moctezuma Barragán, y en 2019 el gobierno comenzó a hablar del nuevo acuerdo educativo y de la nueva escuela mexicana, que bueno, fue un discurso terrible y demás. Fue muy difícil agarrar la onda de que era la nueva escuela mexicana. Y sustituyó deliberadamente expresiones como evaluación vinculada a permanencia por revalorización del magisterio, formación, capacitación, equidad y excelencia. Entonces, la NEM no nació completa en un solo documento, hubo varias etapas. Esteban Moctezuma estuvo en la fase constitucional y legal. Delfina Gómez Álvarez encabezó la SEP cuando se presentó el Plan de Estudios 2022, porque fue hasta el 2022 que se presenta el Plan de Estudio completo. Y Leticia Ramírez Amaya fue responsable durante la etapa de implementación general y la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos, que fueron muy polémicos. La propia SEP actual ha reconocido esa secuencia de titulares en general, ¿no? Entonces, esto permite explicar cómo una reforma educativa puede durar más que la gestión de un secretario. Entonces han pasado muchos secretarios, se van mucho, no aguantan la presión, pero lo irrelevante es esto, ¿no? Que hemos cambiado no solo un programa educativo, sino que la nueva escuela mexicana es una categoría legal. Y tenemos artículos importantes, artículos del 1 al 10, ¿no? Que es un derecho de acceso, tránsito, permanencia, inclusión y gratuidad y equidad. El artículo 15, con los fines de dignidad, derechos, patria, paz, interculturalidad, sostenibilidad y civismo. Artículos del 11 al 14 y artículo 16 sobre la democracia nacional, humanista y científica. Entonces creo que esto es muy relevante y nos vamos a quedar acá. Por ejemplo, aquí están
Ahorita vamos a las leyes y normas, pero aquí están los artículos 15, el de la bandera, el del himno, el significado, ¿no? Quienes nos dicen qué significa qué. Ahí también está estipulado en el artículo 54. Es obligatoria la enseñanza del himno nacional y la bandera debe rendirse honores, y hay todo leyes que si tú faltas a la bandera hay problemas legales reales, ¿no? Hay cárcel. Entonces aquí es súper importante esta parte. Entonces tenemos la Ley General de Educación Superior, ¿no? Hay varias leyes que nos hacen revisar la profesión docente, por ejemplo, el interés superior de protección integral de derechos niñas y niños y adolescentes, lenguas indígenas, que también hay que cuidarlas, discapacidad, igualdad y una vida libre de violencia, y esto también se le puede sumar dentro de la igualdad y la equidad de género, ¿no? Y bueno, estos han sido los principales acuerdos y reformas sectoriales que ustedes tendrán que investigar, que revisar, para luego seguir la siguiente semana con otra revisión, con la continuidad de la ANMEP, en 1992, la secundaria en 2006, en 2008 la RIEMS, la articulación de la educación básica en 2011, los aprendizajes clave en 2017, la reforma constitucional y los libros de texto gratuitos, o la Ley General de Educación en 2019, el plan de la nueva Escuela Mexicana en 2022-23, más la ley también, o los libros de texto gratuitos, y la actualización de la educación media superior, que es la MSC-EMS, ¿no? La educación media superior y su actualización, que eso es a donde vamos, porque ya terminamos con, entre comillas, la educación básica en la nueva Escuela Mexicana, y ahora sigue la educación de bachillerato. Y pues bueno, esto sería un recorrido sobre algunas leyes, algunos temas relevantes, y no se olviden de ir contrastando con los podcasts que les estoy adjuntando, así como las lecturas, pero también revisen en Google, chateen con ChatGPT, con Cloud, con lo que ustedes quieran, pero pregúntenles cosas que tengan que ver con esta presentación, estudien, lean, no se cansen del autodidactismo. Y pues nada, nos vemos en otro video, en otra exposición sobre la clase.